En otros países incluso no se habla de una sola autoridad, se habla de un consejo, que estaría una especie como de consejo consultivo. Son infraestructuras o estructuras mucho más grandes que no sé si se justifiquen aquí en el Ecuador, pero que si con eso logramos establecer un nivel de control o un nivel de credibilidad de la institución, creo que pueden ser. Pero sería una instancia política o exclusivamente o específicamente técnica. Que marque las regulaciones o que imponga sanciones o que marque las reglas de seguridad cibernética, por ejemplo, que creo que eso no está establecido. Tiene que ser técnica y por eso es que en los requisitos de quien aspira a este tipo de designaciones tienen que ser ahí el filtro, porque no pueden ser políticos, tienen que ser especialistas en protección de datos personales, porque solo quien es especialista sabe los riesgos de los manejos indebidos, porque no solo hay manejos indebidos a nivel tecnológico, hay manejos indebidos también a nivel administrativo e incluso interpretaciones jurídicas que pueden ser riesgosas. Entonces no es un tema solo de ingenieros en sistemas, no es un tema solo de abogados, no es un tema de administradores de empresas exclusivamente, es un tema de especialización. En otros países del mundo ya se está hablando de una disciplina propia, por eso tienen un día internacional, de una disciplina propia que abarca este cúmulo de sinergias y de multidisciplinas que puedan entender lo que significa la manipulación de los datos. Son las 7:30, hablamos con Lorena Naranjo, directora del DINARDAP. Ahora, Lorena, más allá de la ley, de que exista una superintendencia y demás, ¿qué pasa con la cultura ciudadana? Por ejemplo, nosotros los usuarios somos conscientes de la importancia de cuidar nuestros datos, de no dar a cualquiera, y las empresas por su parte también de cuidar los datos de las personas. No somos conscientes, creo que hasta nos olvidamos de los taxis y las cédulas. Entonces, ¿qué queremos? No somos conscientes y además tenemos esta confusión aquí en el Ecuador de que tienen el derecho a pedirnos la cédula a la entrada de un edificio. Porque nos hemos acostumbrado o hemos naturalizado este tipo de usos inadecuados. Entonces, el guardia de entrada te exige la cédula o incluso... ¿Qué pasa con esas cédulas que se olvidan y que ya nunca se reclaman? Les ponen una ventanita ahí, ¿no? Y que están en exposición Además, pública. Además, claro, entregamos la cédula y no nos ponemos a pensar que el guardia a lo mejor sea un agente de la KGB que nos está haciendo alguna investigación ahí. Eso sería ya muy extremo también. Muy peliculesco. Pero lo que sí pasa, y me acaba de ocurrir a mí, es que te olvidas de esas cédulas en cualquier sitio y de pronto te clonan la tarjeta. Claro. Eso sí pasa. Me acaba de pasar, me acabo de perder mi tarjeta porque me la clonaron y no existe posibilidad porque estaba en mi cartera la tarjeta, pero mi cédula sí se perdió. Entonces, ese tipo de inseguridades sí existen. Y sí existen, ¿por qué? Porque hay gente que lo que hace es mirar estas cédulas y ver cómo les da cierto uso. Entonces, esos son solo ejemplos así como muy pragmáticos. Estamos nosotros en la DINARDAP haciendo una campaña que se llama Mis datos soy yo en escuelas y colegios. Y reconocemos que en los niños, niñas y adolescentes, en ellos mismos saben que hay un problema, reconocen que algo no es correcto, pero no saben delimitarlo. No saben comprender la importancia de los datos personales para su reputación en línea, para su proyecto de vida. No saben cómo manejarse en redes sociales, de usar dispositivos electrónicos para saber hasta dónde exponen su información, hasta dónde no. Publican informaciones sobre su dirección de casa, la matrícula del carro en las fotografías con el auto nuevo. Todo ese tipo de concientización ciudadana es indispensable hacerlo. Por eso la norma incluye un artículo sobre educación digital y capacitación digital, porque la educación está para niños, niñas y adolescentes y para los procesos de formación de los jóvenes. Pero en cambio, para los adultos está la capacitación. ¿Cómo manejo yo los datos personales en la empresa en la que trabajo si en esta se utilizan bases de datos? ¿Cuáles son los niveles de seguridad que yo debo establecer? ¿Qué repercusiones hay con un uso inadecuado? Porque ahora hay un delito. Hay el delito de revelación ilegal de base de datos, pero no sabemos ni siquiera cómo funciona, ni cómo se va a aplicar en el caso mencionado. También hay otra arista, que nosotros tampoco estamos conscientes de que los derechos digitales son justamente derechos y que como usuarios tenemos que exigir esa privacidad.
Y tampoco hemos logrado distinguir qué es dato personal y creemos que solo es dato personal aquel dato privado, aquel dato sobre mi inclinación sexual, sobre mis tendencias religiosas o políticas, cuando los datos personales son todo tipo de datos que me identifican o me hace identificable. El hecho de usar un color de chaqueta, ahora mismo estás con chaqueta amarilla, ya te hace identificable entre todos con nosotros. Con el Barcelona. Pero eso no significa... Bueno, pero por ejemplo, ese es un dato que te hace identificable. ¿Por qué? Porque marca de todos los presentes quién es la que está usando ese color y por lo tanto ya hay una tendencia en tu caso. Hablemos de esas cosas que son pequeñitas. A propósito de lo de Barcelona, no es coincidencia. Hoy juega Barcelona en Copa Libertadores y la Vero no quiere aceptar que se hincha de Barcelona. Voy a sacarme la chaqueta y me quedo blanca. ¿Qué le parece? Bueno, ese tipo de cosas van a regularse, van a pretender estar dentro de están dentro del proyecto de ley. Ese tipo de cosas de que me piden la cédula en un edificio, de que me llamen por teléfono a ofrecer 1000 cosas y a cada rato y sepan todos mis datos. ¿Se van a regular ese tipo de cosas? El modelo internacional de protección de datos personales que existe, con ejemplo en Europa y que se aplica en Latinoamérica, exceptuando los 3 países, señala la generación de esta entidad, que es de esta superintendencia, esta autoridad de control o de regulación, que precisamente se dedica a, por sectores y por problemática, establecer normativas. ¿Por qué no se hace a nivel legal? Porque la tecnología va cambiando mucho, porque además el hecho de regular de manera tan fija y establecer un proceso de ley para determinar cómo se va a proteger ciertas actuaciones limita el movimiento y la innovación. Entonces, lo que se hace más bien es que se establezcan resoluciones a nivel de este organismo de protección que se encargaría de regular dependiendo de cada naturaleza y de cada funcionalidad. Por ejemplo, no es lo mismo regular datos comerciales para temas de publicidad que deben tener unos niveles de seguridad menores que regular datos genéticos o datos de salud o historia clínica que requieren mayores niveles de protección y que por lo tanto hay otros principios que deben ser reforzados para el manejo de este tipo de información. Uh-huh. Y todo eso se tiene que hacer de la mano de unas resoluciones acopladas a cada uno de estos sectores o cada una de estas necesidades, incluidas las de el señor de las puertas o cómo vamos a hacer una generación de control para el tema de ingreso a edificios, uh-huh, como se hace en otros países ya. Bien, finalmente, volvamos al tema que planteó Verónica al inicio, que es lo que pasó en septiembre, esta fuga de información o exposición indebida. De 20 millones de personas. Usted dijo, está en la fiscalía. La pregunta es, ¿le han hecho seguimiento? ¿Saben en qué punto está en la fiscalía? Me recuerdo que hubo unas personas que fueron involucradas, detenidas, si no me equivoco, y el anuncio del gobierno de que traslada toda la base de datos del gobierno a una, no sé, no recuerdo el nombre técnico, un CPU especial, un PC, no sé qué, del CNT. Creo que hay que aclarar una temática ahí. No es que hay una sola base de datos del gobierno y se traslada a CNT, eso no es pero así. Yo le escuché a Andrés Michelena que salió ahí con todo, como que fuera un técnico cibernético especializado en el caso de... Lo que él dijo, en realidad, es que hay instituciones públicas que manejan sus propias bases de datos. Uh-huh. Cada institución pública tiene responsabilidad sobre el manejo de esas bases de datos, pero hay condiciones de ciertas instituciones que lo que evidencian es que no deberían tener data centers, que se llama, que son infraestructuras donde están unos servidores en los que se almacena información, porque no cumplen con ciertos requisitos y que por lo tanto estas instituciones tienen que mudarse a un virtual data center que tiene condiciones internacionales. En el Ecuador tenemos incluso lo que se llama Tier 3, que son data centers que garantizan seguridad, pero que también garantizan disponibilidad y todos los elementos en contra de las contingencias. Que, por ejemplo, que hay un apagón, que hay un terremoto, que hay etcétera. Existe la posibilidad de que esa data no se pierda porque se replica en otra que estaría ubicada en otro sector. A eso se refiere. Entonces, ¿qué se evita? Se evita que esté en una institución pública fijamente colocado en donde
si pasa alguna cosa, no existen ni esos sistemas de contingencia, ni estos sistemas de seguridad, y que es preferible que esa información esté en un espacio que sí cumple con estándares internacionales. Ahora, hay otras instituciones públicas que tienen virtual data centers que cumple con estos niveles de seguridad, entonces ahí no tiene sentido cambiarle del uno al otro porque ya estarían cumpliendo con esas condiciones necesarias de seguridades tecnológicas y físicas. Esto respecto de la pregunta de cómo se han trasladado y a qué se ha priorizado para trasladar a CNT, ¿no? Con esta visión de darle protección y seguridad a la información. Y respecto de lo otro, nosotros sabemos que en Fiscalía se está haciendo la investigación porque está en proceso de indagación previa. Y como usted sabe, ese es un proceso reservado, entonces hasta ahí podemos acceder también nosotros a la información que estamos prestos en el momento en que se habrá poder revisarla. ¿Por qué? Porque sería el primer caso de judicialización de un hecho de estos en el Ecuador. Me imagino que esta exposición de información de los ecuatorianos y nos puso vulnerables, pero también generó algunos aprendizajes. Lorena, desde la DINARDAP, ¿qué se está haciendo para proteger los datos de los ecuatorianos? Los datos que al menos están en entidades públicas, por ejemplo. Bueno, el Mintel, que es el ente responsable, ha dictado con el apoyo de la DINARDAP una guía de protección de datos para la administración pública, en el que dan ciertos elementos para cómo se deben manejar los sitios web. Si ustedes se pueden ingresar ahora mismo a un sitio web gubernamental, ya les aparece un anuncio de privacidad respecto de cookies. Entonces, ya son primeros pasos que, aunque no hay la normativa, nosotros estamos intentando comenzar a construir esta conciencia, ¿no? Y nosotros a nivel ya de DINARDAP estamos desarrollando 3 ISOs este año. Una ISO de institución y calidad, la de seguridad y la de antisobornos, que creo que son los elementos con los que estamos dando el ejemplo que, aunque no haya normativa, hay la posibilidad de usar estas certificaciones internacionales para ya encaminar la institucionalidad a la protección de datos personales. Bien, intenté, pero ni siquiera se abre la página. Está mal en internet. Otra página. Gracias, doctora Lorena Naranjo, directora nacional de la DINARDAP, la Dirección de Registro de Datos Públicos, por darnos todo el panorama de lo que está ocurriendo con la protección de datos en el país. Y esta ley que ya va 4 meses en la Asamblea Nacional y todavía no va a primer debate. No, todavía no. Bueno, esperemos que no nos hackeen para que haya primer debate. Gracias, vamos a la pausa y...